Hola, hola. Nuevas medidas, señores. Nuevas medidas para continuar restringiendo y reprimiendo al empobrecido y bastante sufrido ya pueblo de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre cómo la cúpula de la dictadura cubana gobernante en la isla miente descaradamente cada vez que tiene la oportunidad de tener una cámara de televisión y un micrófono, frente a sus caras. Hoy vamos a escuchar al puerco Marrero. Hoy vamos a escuchar a Mariela Castro. También vamos a escuchar hoy al ministro Gil. Escucharemos al presidente de la CTC. También vamos a escuchar a dos diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y como no podía faltar, escucharemos al personaje estrella, a la sabandija Canel. Vamos a incrementar un 25% las tarifas eléctricas al sector residencial, pero, acoto, no vamos a afectar a la inmensa mayoría de la población que tantas dificultades y tantos problemas tiene que enfrentar. Que no van a afectar a la gran mayoría de la población. Entonces, ¿quién va a pagar la nueva tarifa de la luz, Marrero? Si no es precisamente la grandísima mayoría de la población de Cuba. La grandísima mayoría del indefenso pueblo cubano. Ese pueblo al que ustedes han llevado a la situación de caos y crisis total. Ese pueblo que no encuentra qué comer. Ese pueblo que cuando encuentra algo de comer es a precios inauditos. Es a precios que lo que dan es ganas de echarse a llorar. Este señor en otra intervención ya había dicho, cuando comenzaba a anunciar, a dejar caer que venían nuevas medidas, había dicho que las medidas no son para apretar al pueblo. ¿Y a quién si no, Marrero? ¿A quién si no? Lo más seguro, Marrero, es que tú ni siquiera pagues la corriente, como cualquiera de los integrantes de la cúpula de la dictadura que gobierna en Cuba. Y si no es así, Marrero, yo te reto a ti a que tú muestres públicamente la factura del pago de la corriente de todas las casas que tú tienes. De las casas que tiene tu hijo, el bueno para nada, el parásito de tu hijo. Yo te reto, Marrero. El que tenga $1 puede comprar 9 litros de gasolina en este país. Busque qué país del mundo se puede comprar 9 litros de gasolina con $1. Esta gente irrespeta tanto al pueblo de Cuba que les importa poco y absolutamente nada quedar encerrados en su propia trampa frente a todo un país. Les importa poco y absolutamente nada quedar expuestos frente a todo un país. Este señor acaba de decir que en Cuba se pueden comprar 9 litros de gasolina con $1. Obviamente situando el precio del litro de gasolina a 30 pesos cubanos. Con lo cual, el mismo Marrero ha asumido, ha situado el precio del dólar a 270 pesos cubanos. Y si continuamos ese tipo de cálculos, entonces, Marrero, un trabajador en Cuba que gane 2.100 pesos al mes, ¿cuánto gana, Marrero? La miserable suma de $7.8 mensuales. Y entonces, Marrero, ¿cuánto ganaría un adulto mayor de la tercera edad que ya está retirado
Pero nosotros no podemos solo cobrar en dólar, para lo cual se va a crear una red de servicentros que van a trabajar en dólar si mantenemos la gasolina a 30 pesos. Por tanto, hay que acercarlo a la tasa de cambio y subir de manera equivalente el precio de la gasolina en moneda nacional. Esta gente, sin ningún lugar a dudas, son el principal enemigo del pueblo de Cuba. Y si tú, cubano, que me ves y que me escuchas en este momento, piensas otra cosa, lamentablemente tengo que decirte que estás muy equivocado. A esta gente no se le ocurre absolutamente nada que sea en beneficio del pueblo cubano. A esta gente solo se le ocurren medidas que afectan, que aprietan, que ahogan al pueblo cubano. Van a subir la tarifa de la corriente eléctrica un 25%. Porque según ellos, la corriente en Cuba es muy barata. También van a subir el precio de la gasolina en moneda nacional, porque según ellos, también la gasolina en Cuba es muy barata. Marrero, si en Cuba todo es tan barato, ¿por qué la gente hay tantas cosas a las que no puede accesar? ¿Por qué la gente entonces, Marrero, escapa de Cuba? El mismo arroz que lo tenemos garantizado y financiado, pero las cosas que nos pasan ahora mismo bajaron los niveles de agua en el canal de Panamá y ahí se nos van a juntar 2 barcos de arroz para Cuba y tenemos que ver cómo resolver esa situación. Cubanos, ahora resulta ser que en Cuba no hay arroz porque bajaron las aguas, bajaron los niveles del agua en el canal de Panamá. Y según el Puerco Marrero, se han quedado 2 barcos trabados dentro del canal de Panamá. Por ejemplo, el chícharo habitualmente se importa de Canadá. Tiene una limitación de un periodo de enero a mayo, donde se congelan los ríos de Canadá y no puedes importar. Son también dinámicas que la población a veces no conoce. Así decía la chusma Betsy Díaz, ministro de Comercio Interior, refiriéndose a los chícharos, el por qué, la razón por qué en Cuba no hay chícharos. Esta gente son un meme, esta gente son un chiste, y lo peor, cubano, es que esta gente no le tiene miedo al ridículo. Yo cada vez que salía fuera del país por el tema de mi trabajo, que no tenía que ver la sexualidad y la basura para nada, pero... Fíjate, cubano, si esta gente no le tiene miedo a hacer el ridículo, que Mariela Castro acaba de reconocer que no tiene nada que ver la sexualidad con la basura, pero que ella salía del país por cuestiones de trabajo. Iba a averiguar, buscaba en las direcciones municipales, iba y preguntaba, ¿cómo ustedes resolvieron la basura? Pero además, como cínicos y miserables que son, especialmente esta mujer, mienten, todos mienten, grosera e impunemente ante todo un país. Mariela, en Canadá no hay direcciones municipales, Mariela. Eso es una estructura totalmente socialista. En el sistema capitalista, Mariela, no existe ninguna dirección municipal. En Toronto, la ciudad de Toronto famosa, me dice cómo organizaban la basura, maravilloso, una cantidad de recursos. Yo decía, ¿cómo fue el proceso? Yo quiero que usted me diga cómo empezaron, cuál era el problema y cómo empezaron desde los años 60, y ya llevaban ahí la lucha y la lucha y la lucha por una ciudad muy grande, industrial. Fíjense cómo Mariela le está contando a sus amiguitos que posiblemente la mayoría de ellos o muchos de ellos
nunca han tenido la oportunidad de salir de Cuba, les está contando cómo es Toronto, una ciudad grande, una ciudad industrial. A ver, Mariela, cuéntame ahora a mí, ¿en qué idioma tú hablaste en la dirección municipal que tú encontraste en Toronto, Canadá, Mariela? A ver, cuéntame cómo tú le hablaste, ¿en inglés o en francés, Mariela? Y se requiere muchos recursos. Entonces es una inversión para la salud, pero no es inversión para dar otros resultados ni dividendos económicos, muy rara vez. Se nota que estás divirtiéndote muchísimo, engañando y mintiéndole a todos aquellos que no saben cómo es en realidad el mundo exterior. Mariela, uno de los negocios más grandes que existe en el planeta Tierra es precisamente la basura. Entonces, el tema de reciclar la basura, porque incluso si logramos recoger los vidrios, se recupera. Si logramos recoger plástico, lo quitamos del espacio de contaminación y se le da otro uso. Hay muchas iniciativas, ideas, proyectos que, por supuesto, son todavía pequeños en el mundo porque al sistema capitalista no le interesa. Definitivamente, Mariela, tanto tú como quienes te rodean en la dinastía Castro, de tu tío, el difunto asesino y dictador Fidel Castro, aprendieron, entre todas las malas cosas que aprendieron a mentir. ¿Cómo tú vas a decir que son pequeñas fórmulas, pequeños pasos para el reciclaje de basura, las que se conocen en el mundo, y que el sistema capitalista no le interesa las fórmulas para reciclar la basura? Mariela, el sistema que más reciclaje hace de basura en todo el planeta Tierra es el sistema capitalista. Pero como tú estás ahí parada frente a quienes lamen la suela de los zapatos con los que tú caminas, y eres hija de quien eres y sobrina de quien eres, te puedes dar el lujo de mentir así impunemente en la cara de todas las personas. Mariela, ahora resulta que Cuba, que probablemente sea el país más muerto de hambre y más miserable de todo el mundo, es quien tiene la fórmula para reciclar la basura. Es quien ha descubierto cómo se puede hacer para reciclar la basura. Y hay que comenzar por las direcciones municipales, porque según tú, es allí, en los municipios, por donde hay que comenzar. Pero nosotros pudiéramos hacerlo como iniciativas municipales. Realmente la solución principal está en el municipio. Precisamente por gentuza como tú, Cuba está como está. En el año que está a punto de concluir, la inflación continuó de forma acelerada, alcanzando un 30%, a pesar de que es inferior a la de los 2 años anteriores. Tenemos que decir que es un 30%, pero es un 30% sobre un 39% en el año 2022, sobre un 77% en el año 2021. O sea, se va acumulando un crecimiento de los precios que evidentemente afecta la capacidad de compra de los salarios y las pensiones, los ingresos provenientes del trabajo. O sea, es lo que llamamos que hay una tendencia a la ralentización de la dinámica de crecimiento de los precios, pero no implica para nada que los precios estén bajando ni que haya control de la inflación en el país. Y por supuesto, las medidas que hemos estado implementando hasta el momento no han tenido la efectividad requerida. Ni la van a tener, Alejandro Gil. Porque simplemente la economía socialista no funciona. Y eso lo sabes tú. Lo que ocurre aquí es que tú, que te estás beneficiando de la miseria del pueblo cubano, no puedes decir la verdad. Pero tú, como economista, a pesar de llevar a cabo, de poner en práctica una economía socialista, tú sabes perfectamente bien que la economía de Cuba jamás
se va a recuperar. Jamás podrá salir a flote. No mientras sigan aferrados ustedes al poder y al tipo de economía que quieren en la sociedad. Los datos finales de comportamiento del Producto Interno Bruto en el 2023 estarán disponibles ya concluido el año, cuando la Oficina Nacional de Estadística e Información disponga de los niveles de actividad real y se puedan hacer los cálculos finales, pero lo que sí está claro es que no llegamos al 3% y que es muy probable que que enfrentemos una contracción en el año 2023. Alejandro Gil, tú sabes perfectamente que no es lo más probable, que es lo seguro. Tú sabes perfectamente que Cuba ni siquiera va a llegar al 3% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú solo estás comprando tiempo, porque tú lo sabes. No se trata de que lo más probable, Alejandro Gil, sea que Cuba va a sufrir una nueva contracción. No, es que Cuba no ha salido de la contracción económica. El Producto Interno Bruto en Cuba no crece, al contrario, decrece, se contrae. Y de ahí la inflación. Cuando en un periodo de 3 meses, Alejandro Gil, no hay que esperar a que el año concluya. Cuando en un periodo de 3 meses el Producto Interno Bruto no crece, comienza la inflación. La economía se contrae. Y lo más seguro es que aparezca una recesión económica. Eso tú lo sabes. A pesar de haber estudiado economía socialista, eso tú lo sabes. Como sabes también, perfectamente bien, que sin inversión de capital extranjero, la economía de Cuba no se va a recuperar. Y nadie va a ir a invertir a Cuba ni con las condiciones que ustedes como dictadura gobernante les ponen o les obligan más bien a cumplir, ni mucho menos con el temor de que una banda de forajidos pertenecientes al crimen organizado, un cártel que está en el poder, les pueda robar su inversión, como ya han hecho en tantos casos a través de estos casi 65 años de dictadura, Alejandro Gil. Eso tú lo sabes muy bien, tú lo sabes perfectamente bien, pero todos ustedes, la cúpula de la dictadura, se están sirviendo con la cuchara grande, se están despachando con la cuchara grande, mientras el pueblo cada día sufre más, tiene más penurias, se queja más y obtiene menos, muchísimo menos. Alejandro Gil. Nosotros, en el entramado de esas problemáticas, hay variables que sí podemos potenciar y en las que tenemos que concentrar los esfuerzos. Fácil, no, fácil no es. Aquí miércoles a miércoles hay que ver el análisis que se hace a escala de la dirección del país para asegurar tal vez lo más elemental que Alejandro explicó aquí, que es la canasta familiar normada. A ver, Ulises Guilarte, ¿cómo hacen ustedes para vivir con la canasta básica normada? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo haces tú, Ulises Guilarte, que presides a una organización de trabajadores, que es la CTC, que lo que menos hace es defender a los trabajadores? Es como en cualquier empresa en Cuba, el sindicato y la administración, que el sindicato
supuestamente debería defender a los trabajadores y es lo que menos hace, porque en la realidad, en la práctica real, el sindicato es un aliado más de la administración para darle palos al trabajador. En síntesis, en pocas palabras, esto es la CTC, una organización que supuestamente debería representar y defender a los trabajadores y es lo que menos hace, porque la CTC es un apéndice de la dictadura, es una organización que responde a los intereses y las directrices de la dictadura gobernante en el país, Ulises Guilarte. Pero respóndeme, me gustaría que me respondieras, ¿cómo hacen ustedes, los que están encima de la pelota, Ulises Guilarte, para poder vivir con la canasta básica normada? Si no es a golpe de privilegios, a los golpes de prebendas, a golpe de corrupción que todos ustedes viven y todos sus familiares viven y todos sus acólitos viven, porque solo tipos como tú, a los cuales se les conocía como come candela, son los que pueden estar en puestos y posiciones como la que ocupas tú. Gente confiable, Ulises Guilarte. Gente confiable que aparenta una cara delante de los trabajadores, delante de la masa laboral. Sin embargo, por debajo de la mesa recibe todo lo que reciben los dirigentes en Cuba por parte de quienes mal gobiernan, saquean y roban al pueblo cubano lo que les pertenece. Nosotros consideramos que el problema central de la economía cubana, y así lo tiene muy bien diagnosticado el gobierno, está en la insuficiente disponibilidad de divisas para poder enfrentar los diferentes programas de desarrollo económico y social del país. Y ahora aparece este diputado, Carlos César, aparentando que ha descubierto cómo se hace un cubito de hielo. Dice este señor que ellos piensan que el problema está en la insuficiente disponibilidad de divisa que tiene el gobierno, que tiene el país. Pero por supuesto que el problema está en que Cuba está quebrada, en que el país no tiene dólares. Porque los dólares que entran solo alcanzan para repartirle un poquito de migajas de comida a la población, para que literalmente no se anden cayendo como zombies por las calles, porque el resto se lo reparten entre ellos. El resto se lo reparte la dictadura gobernante, la dinastía Castro, los acólitos, los amigos, los familiares y todas las personas a las que ellos decidan que van a ser parte de sus vidas. Obviamente sin contar, sin dejar de lado, en todo lo que tienen que gastar los millones y millones y millones y millones de dólares que le han robado durante casi 65 años de dictadura al pueblo de Cuba. Por supuesto, Carlos César, necesitamos pensar e implementar mecanismos financieros que permitan utilizar una parte de las divisas que se generan a nivel territorial para dinamizar ese propio tejido empresarial que tenemos en los territorios y que puedan exportar. Nosotros no vamos hoy a generar volúmenes de exportación desde estas estructuras empresariales a nivel territorial si no logramos capitalizar esas estructuras. Fíjate, cubano, fíjate cómo todos estos comunistas
hablan y hablan y hablan y enredan y utilizan palabras bonitas y terminología bonita y aparentan que saben mucho y bla, 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 y dan vueltas y vueltas y vueltas, pero no dicen nada. No dicen absolutamente nada, que necesitan pensar estrategias todavía. Después de casi 65 años de dictadura, estamos en el punto en que necesitamos pensar en estrategias. Fíjate cómo son estos comunistas. Fíjate cómo cada día lleva más razón aquel que detesta a los comunistas. Fíjate este diputado Carlos César como dice que ellos no van a avanzar ni a dinamizar, que es el término que utiliza, hasta que logren capitalizar. Pero por supuesto que aquí de lo que se trata es de capitalizar el país, Carlos César. Aquí lo que hay que hacer es capitalizar el país. Usted capitaliza el país, abre la economía hacia una economía de mercado, libera la fuerza privada para que labore y genere riqueza, libera la propiedad privada y usted verá que enseguida, más pronto que tarde, Cuba resurge. Porque una vez que eso se ponga en práctica, entonces llegarán las inversiones de capital, llegarán los inversores extranjeros. Cada quien podrá trabajar en lo que quiera y ganar lo que desee, no lo que el gobierno dictatorial que existe decida que tú ganes. Solo así se desarrolla un país, liberando las fuerzas productivas, generando riqueza, creyendo en la propiedad privada, brindándole libertad a todo aquel que quiera generar e invertir, que lo haga sin temor ni miedo a que lo pierda todo, como consecuencia de una dictadura que todo se lo roba, a quien invierte y a quien no invierte también. Yo nunca había visto los puntos de La Habana tan abastecidos como están ahora. Jamás y nunca había un abastecimiento como el de ahora. Por supuesto que donde tenemos el problema en el tema de los precios. Sobre todo cuando en enero del 2020 Trump, cuando le quedaban 8 o 9 días para abandonar la presidencia, para entregar la presidencia de Estados Unidos, nos incluyó en una lista de países terroristas. Ahí todo el mundo te cierra. ¡Qué injusticia! ¿Verdad, Díaz-Canel? ¡Qué injusticia incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan y o apoyan el terrorismo, siendo ustedes inocentes, ¿verdad? ¡Qué injusticia incluirlos a ustedes en esa lista! Ustedes que han entrenado paramilitares de Colombia, ustedes que han entrenado en territorio nacional guerrilleros de Colombia, de la FARC, ustedes que le han brindado soporte y entrenamiento, albergue dentro del territorio nacional a terroristas del grupo Hamas. Ustedes que le brindaron refugio y escondieron al fugitivo Noriega cuando andaba huyendo. A ustedes, qué injusticia incluirlos a ustedes, que apoyaron las guerrillas, el movimiento de guerrillas en El Salvador, los financiaron, los entrenaron y les brindaron toda logística y ayuda. ¡Qué injusticia incluirlos a ustedes, que fueron a meterse a Argelia, que se metieron en Etiopía, que se metieron en Angola, que se metieron a fomentar, a apoyar golpes militares en Latinoamérica? ¡Qué injusticia incluirlos a ustedes en esa lista!
a ustedes que fueron a subvertir a Venezuela, ustedes que apoyaban derrocamientos en América Latina y que exportaban el movimiento socialista y la revolución cubana a cuanto país se les venía en ganas. ¡Qué injusticia, Díaz-Canel!, ¿verdad? ¿Y ustedes se creen que los únicos que nos demoramos en pagar o incumplimos en el mundo, todo el mundo debe? Y todo el mundo tiene cuentas vencidas también. ¿Cuál es el país que más dinero debe en el mundo, que tiene los deudas más grandes en el mundo? Lo que pasa es que a nosotros nos aplican la que no le aplican a nadie. Ustedes deben, pero ustedes no tienen crédito, ustedes no, ustedes están en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Que supuestamente apoyan el terrorismo, ¿no, Díaz-Canel? Que lo apoyan, que lo han apoyado, que lo financian, que lo han financiado, que le han brindado logística, entrenamiento, información. Nadie ha cometido ninguna injusticia con ustedes, Díaz-Canel. Porque ustedes son unos delincuentes, Díaz-Canel. Ustedes son unos delincuentes. Ustedes son una banda de crimen organizado. Ustedes son un cártel en el poder. ¿Ustedes creen que un país se puede desarrollar o puede trabajar con cuenta corriente? Que es como trabajamos nosotros, o sea, ¿qué nos entró y en qué lo repartimos? Cuando la lista de lo que hay que repartir, lo que hay que asegurar es mucho más grande que lo que entró. En el mundo todo el mundo trabaja con crédito y con préstamos. No se trata, sabandija, de que no les quieran dar dinero o de que los cierren, como acabaste de decir hace unos momentos. En el mundo todo el mundo debe. En el mundo todo el mundo debe. Pero todo el mundo paga. Y ustedes, Díaz-Canel, no pagan. Hace muy poco tiempo, ustedes perdieron el juicio en Londres referente a la demanda que le interpusieron por no pagar. Le han vendido tierra, suelo a los rusos porque no tienen con qué pagarles. Todo el mundo, todos los países funcionan con crédito, absolutamente todos, porque todo no se paga al contado, todo no se puede pagar al contado. Los países funcionan sus economías con créditos y esos créditos están avalados por la paga. Pero como ustedes no pagan, simplemente no les dan créditos, no reciben créditos. A ustedes nadie les presta dinero porque no pagan. Hace muchos años atrás, Díaz-Canel, cuando Cuba era una colonia de la antigua Unión Soviética, cuando el difunto asesino y dictador Fidel Castro les vendió la soberanía a la antigua Unión Soviética, igual Cuba le debía millones y millones y millones de dólares. Igual Cuba, como ha sido dirigida desde el 1959 por una banda de delincuentes de crimen organizado, el petróleo que recibían de la antigua Unión Soviética, una gran parte por otro lado la vendían. Porque así han funcionado ustedes por casi 65 años. Y no le han pagado a nadie. Y cuando alguien ha ido a Cuba a invertir, que hay que estar
totalmente loco para hacer algo así, dicho sea de paso. Cuando alguien ha ido a Cuba a invertir, ustedes los han estafado y le han robado. Han creado una sociedad, 51 contra 49, me refiero a los porcientos, y han terminado robándoles a los inversores. Tú mismo, marioneta, has salido de limosnero por todo el mundo a pedir dinero y nadie te pide, nadie te da prestado, nadie te presta dinero porque no pagas, porque Cuba no paga. Y así ha sido históricamente. Ni con su amigo íntimo, ni con su aliado, Venezuela, han quedado bien. Esa es la razón por la que hoy tú te tienes que sentar frente a todo un país a decir esa sarta de mentiras que estás diciendo. Porque Cuba está quebrada, porque Cuba no tiene dinero, porque ustedes todos se lo han robado, y Cuba no puede comprar, porque no tiene dólares para comprar al contado, y dinero no les prestan porque no pagan. Esa es la única realidad aquí, Díaz-Canel. Esa es la única realidad. Gracias.